vamos a revisar lo que viene a ser el rectificador y el circuito PFC. Sin embargo, es importante mencionar algo. Cuando realice mediciones, usted debe de considerar que existe en la tarjeta una sección de tierra caliente, la cual es indicada con estas líneas, y una sección de tierra fría. La tierra caliente está del lado primario de los transformadores, mientras que el secundario es la tierra fría. Son tierras separadas. Aquí está señalada toda esta línea que nos indica la separación de tierras. Cuando usted realice mediciones con su multímetro digital, con su voltímetro, y esté midiendo en tierra caliente, debe de ubicar la punta negativa en la tierra caliente. Mientras que cuando realice mediciones en la sección de tierra fría, deberá de buscar el negativo o el negativo de los filtros como tierra fría. Son dos tierras diferentes. Si usted mide de este lado utilizando una tierra caliente o viceversa, la lectura será errónea. Aquí tenemos nosotros la línea de entrada de corriente alterna. Por aquí entra el AC de la línea. Voy a ir haciendo la comparación con el diagrama real del televisor en la página número 43 del manual de servicio. Aquí podemos ver las conexiones de entrada. Seguimos y nos encontramos con un VDR. Este dispositivo es un elemento de protección que nos ayuda a evitar que si llega una descarga eléctrica por la línea afecte algún componente de la fuente. Este dispositivo, este VDR, va a conducir y al conducir va a provocar que el voltaje no pase, se cortocircuite. Me estoy refiriendo a una descarga eléctrica como un rayo y quemaría el fusible. Quemando este fusible simplemente no habría alimentación y por lo tanto el televisor quedaría protegido. Ahora, el voltaje de corriente alterna sigue su camino, pasa a través de este filtraje, pasa a través de esa línea de filtraje formado por estos capacitores y por estas bobinas. Recuerden ustedes que la fuente de alimentación conmutada genera mucha interferencia y para evitar que la interferencia que produce la fuente de alimentación salga por la línea de alterna, existe precisamente este sistema de filtraje, estos shocks junto con estos capacitores. El voltaje de corriente alterna continúa su camino y va a llegar hasta este relevador, el relevador de encendido y apagado. Este relevador tiene en paralelo un termistor. Si nosotros lo vemos físicamente, podemos observarlo. Aquí está el relevador RY6101 y tenemos presente en este lugar a nuestro termistor. Ellos forman parte del sistema de encendido. Este termistor sirve para evitar que el relevador se dañe, sus platinos se dañen. Es un elemento de protección. Tenemos a la salida otro VDR, o sea, otro elemento de protección, que es el que tenemos aquí físicamente. El voltaje de corriente alterna sigue su camino y alcanza al puente rectificador. Este puente rectificador nosotros lo vamos a tener en este lugar, en este sitio. Está montado en este disipador de calor. Aquí podemos observar al puente rectificador, que es el D6301. Este puente rectificador maneja mucha corriente. Pueden verlo que está montado en este disipador, que nos permite disipar el calor que está consumiendo. El rectificador de voltaje nos va a entregar un voltaje rectificado. Lo va a aplicar a través de L6301 hacia el transformador L6302. Aquí yo voy a tener un voltaje de CD, un voltaje rectificado, aproximadamente
de 180 voltios aproximadamente. Es importante mencionar que este diodo o este puente de diodos en algunas ocasiones llega a fallar, por lo tanto tendrá que ser reemplazado. No solamente este puente rectificador, a veces fallará algún MOSFET, algún rectificador, algún diodo. Les recomiendo, cuando vayan a reemplazar un componente, verifiquen las características de corriente y de voltajes con los cuales trabaja. Esto lo podrán hacer verificando sus datasheet o hojas de datos técnicos. Por ejemplo, aquí tengo el datasheet de este puente rectificador, el D4SB60L. Me indican que es un rectificador de 600 voltios a 4 amperios. Aquí tengo su forma física. Entonces, cuando yo lo vaya a reemplazar, puedo ir a mi refaccionaria, a mi tienda de componentes, y puedo pedir el reemplazo, pero por voltaje y por corriente. Esta información yo la descargué de internet de la página alldatasheet.com. Más adelante voy a señalarles algunos sitios donde podrán descargar datasheet u hoja de datos técnicos. Quedamos entonces que en la salida del puente rectificador vamos a tener un voltaje aproximadamente de 180 voltios. Este voltaje pasa por L6301, que es un pequeño shock de filtro. Físicamente lo tenemos en este lugar. Es un pequeño shock de filtro. El voltaje de este shock es posteriormente enviado hacia L6302. L6302 es este transformador, un transformador con núcleo de ferrita, que corresponde precisamente a el circuito PFC. Recuerden que es Power Factor Control o control de factor de potencia. Este circuito PFC va a trabajar en conjunto con varios dispositivos. En primer lugar, tenemos un transistor MOSFET marcado como Q6302. Este transistor MOSFET lo podemos ver aquí a un lado. Este transistor MOSFET naturalmente que tiene tres terminales, que es la terminal Source, que es la terminal Drain y que es la terminal Gate, o sea, fuente, drenador y compuerta. Este dispositivo recibe un voltaje precisamente de este transistor Q6301 y a su vez se alimenta de un circuito integrado, el FA5501. Este circuito integrado es un integrado de montaje superficial que se encuentra en la parte baja de la tarjeta y tiene 8 terminales. La terminal número 7 corresponde precisamente a la salida. En esta salida van a ir pulsos que van a ser enviados rumbo hacia el transistor Q6301 y Q6301 va a mandar los pulsos de conmutación a la compuerta del MOSFET. El MOSFET que se encuentra sobre nuestro disipador de calor. Los pulsos van a provocar una corriente pulsante directamente en el transformador, con lo cual se va a generar un campo magnético y va a autoinducirse un voltaje de corriente alterna, voltaje que es rectificado posteriormente por este diodo. Este diodo viene a ser el diodo del PFC, que es el diodo que nosotros tenemos enseguida. Es el D6307. Entonces, vamos a tener que ese diodo va a rectificar el voltaje que posteriormente va a ser filtrado por un capacitor C6502. C6502 es el capacitor que tenemos aquí enseguida. Este capacitor es el capacitor
filtro del PFC. Y en los extremos de este capacitor vamos a medir el voltaje. Aquí vamos a encontrar una tensión. Este es un punto muy importante, el cual nos sirve para detectar si el PFC está funcionando o no está funcionando. Les recuerdo que las pruebas que realizamos durante el proceso de verificación de la tarjeta de la fuente nos permitió verificar si la fuente estaba bien. No se les olvide que colocamos cargas falsas en la línea de 12 voltios y en la línea de 24 voltios. Y aplicamos un pulso de encendido falso en la terminal número 1, Power On. Con eso, la fuente de alimentación funcionaba y comentamos que deberían de verificar todos los voltajes de salida. Si al hacer esto no existiera el voltaje en la salida de 12 voltios ni en la de 24, o la fuente enciende y se apaga por sí sola, significa que hay algún problema en la fuente. Por lo tanto, deberemos de verificar que el circuito PFC está funcionando. O sea, que en los extremos de este capacitor existe una tensión de 380 voltios. Procedamos a realizar la medición en los extremos del capacitor C6502. Inclusive, como referencia, pueden ustedes quitar esta resistencia C6518, la cual nosotros le hemos llamado resistencia frontera. ¿Por qué resistencia frontera? Porque simplemente me separa la sección del PFC con la sección de la fuente principal que se encuentra en este lugar. Y aquí la tenemos físicamente. Vean ustedes, mi transformador PFC, mi filtro C6502, y aquí yo tengo la resistencia R6518, que es la resistencia frontera. Si yo deseo, puedo retirar esta resistencia para separar a mi PFC de mi fuente principal y de esa forma poder realizar la medición. Si el voltaje que tuviéramos entonces en la salida de la fuente fuera incorrecto, estaríamos sospechando de que la fuente completa está fallando y habría que identificar cuál es la parte que está operando mal. Para ello, deberemos de verificar el voltaje en los extremos de C6502 como una de las primeras pruebas, naturalmente después de haber checado stand-by. Si la fuente de stand-by no funciona, tiene que corregir el problema, pero si stand-by está bien, entonces proceda a medir el PFC. ¿Cómo lo vamos a realizar? De manera muy sencilla. He colocado el multímetro digital en la posición de 1000 voltios de corriente directa. Es una tensión elevada, pues voy a medir en los extremos de C6502. Me conecto el negativo en tierra caliente y el positivo en los extremos de R6518, la cual pude haber desconectado si así lo deseo. Me instalo y voy a energizar de corriente alterna la línea. En ese momento veo que hay una tensión, más o menos va a haber 160, 180 voltios. Este voltaje que está presente me indica que el puente rectificador está trabajando. No está trabajando el PFC. Para que funcione el PFC necesito encender la fuente de alimentación. Les recuerdo que para esto vamos a utilizar el otro multímetro digital. Al otro multímetro lo voy a colocar como probador de diodos. 1. 2. Voy a colocar la punta negativa. Voy a colocar la punta negativa en tierra. Y voy a instalar la punta positiva del multímetro que está en función de diodos en la terminal Power On del conector. Y en este momento voy a encender al multímetro que está en función de diodos.
Observen qué ocurre. El voltaje se dobla. Escuchamos un clic del relevador, lo cual me indicó que entró la orden de encendido. A través de este multímetro estoy controlando el encendido y el apagado de la fuente. No tengo conectadas cargas. Se supone que esa fue una prueba que hice anteriormente. Me estoy refiriendo a las lámparas conectadas a la salida, tanto en la línea de 12 voltios como en la línea de 24. Yo en este momento verifico al PFC. Observo que efectivamente está efectuando el proceso de doblado de voltaje. Aquí habíamos visto que había 160 voltios, puede haber 180. Y este voltaje, cuando el PFC funciona, se dobla. Observen ustedes ahorita cómo se está bajando el voltaje. Esta tensión disminuye porque el capacitor C6502 se encuentra en este momento en el proceso de descarga. Si yo volviera a encender a la fuente a través de mi multímetro, en ese momento vería cómo el voltaje está doblado. Esto significa que el PFC está funcionando perfectamente bien. Les recuerdo que la medición de voltaje de salida de PFC lo estoy haciendo en el extremo de C6502. Usted lo va a poder identificar porque es un filtro grande, primero. Segundo, es un filtro de voltaje elevado. Es el único filtro en la fuente que va a estar trabajando, es el único filtro de la fuente que va a tener un voltaje de trabajo elevado. Aquí lo vemos, 450 voltios. Yo estoy midiendo los extremos del filtro. Entonces, cuando medimos y el PFC está trabajando, el voltaje se dobla, existiendo una tensión por ahí de los 380 voltios. Esto me indica que el PFC está funcionando. Ahora, si usted desea hacer una prueba muy completa, le comentaba, puede retirar la resistencia frontera R6518 y colocar en los extremos de C6502 tres focos en serie. Usted va a colocar aquí tres focos de 125 voltios en serie con la finalidad de crear una carga hacia el circuito del PFC. Con tres lámparas de 60 watts en serie colocado en los extremos del capacitor, es más que suficiente para ofrecer una carga al PFC. Si en el momento que aplique la orden de Power On, estos tres bombillos o focos se encienden, significa que el PFC se encuentra funcionando, está trabajando. En caso de que no fuera así, en caso de que en los extremos del filtro C6502 no se doble el voltaje, a pesar de que entra la orden de Power On, en este caso aplicada con nuestro multímetro digital en posición de diodos, significa que el PFC no trabaja y el problema puede ser MOSFET, el transistor de interfase, el integrado o el transformador. Habrá que hacer comprobaciones. Si no hay entonces voltaje doblado en los extremos de nuestro capacitor, si no hay voltaje doblado en los extremos de C6502, significa que tenemos un problema. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la terminal número 8 de IC6301, que es la terminal de alimentación. Este es el integrado IC6301. Puede notar que es un dispositivo de montaje superficial. Es pequeño. Y vamos a realizar medición en su terminal número 8, en el caso de que el PFC no esté trabajando. Por ser un dispositivo de montaje superficial, usted va a tener que realizar la medición, pero es recomendable que en todo momento utilice agujas
que estén aisladas. Las agujas me van a permitir realizar la medición sin ningún problema. Simplemente me instalo y por medio de la aguja voy a poder realizar la medición. ¿Por qué? Porque simplemente va a evitar que se mueva. La aguja es muy fina y permite hacer las mediciones en el lugar correcto. Midiendo el voltaje en la terminal número 8 de IC6301, debemos de encontrar un voltaje de alimentación. En este caso es de 17 voltios. Este voltaje es el que sirve para hacer funcionar al PFC. Si no está presente esta tensión, todo el circuito de PFC no va a funcionar. El voltaje en la terminal número 8 de este circuito integrado FA5501 y C6301 debe de ser de 17 voltios. Este voltaje viene de una línea de alimentación, la cual voy a seguir en este momento. Voy a ir hacia la parte de arriba para ubicarla. Usted puede ir haciendo seguimiento de esta línea en la página 43 del manual de servicio del KDL 26L5000. Llegamos hacia este transistor, el QC6102. Q6102 es el interruptor de conmutación. Este transistor actúa como si fuera un interruptor, como si fuera un switch. Entre sus terminales emisor y colector es como si fuera un switch. Y este switch proviene directamente su alimentación del diodo D6103, que a su vez recibe voltaje de la terminal número 1. ¿De quién creen ustedes que es este transformador? De la fuente de standby. Yo les había comentado que la fuente de standby nos podía entregar 12, 17, 19 voltios. Este voltaje de standby nos va a servir para efectuar el encendido del PFC. O sea, el voltaje sale de la 1, este voltaje va a alcanzar a Q6102. Q6102 actúa como si fuera un interruptor entre su colector y su emisor. Si el interruptor está abierto, el voltaje que está en su emisor no pasa. Y al no pasar, no se va a aplicar el voltaje a la terminal número 8 del integrado del PFC. Y si no se aplica, no funciona todo el circuito de PFC y no se doblaría el voltaje. De ahí que comentamos, es muy importante verificar el voltaje en la terminal número 8 del integrado. Es muy importante verificar el voltaje en la terminal número 8 del IC6301. Si este voltaje no está presente, usted deberá verificar que el transistor Q6102 se esté activando. Ahora bien, este transistor recibe para activarse un pulso o un voltaje de activación proveniente de Q6103. Este transistor Q6103 recibe la orden de encendido directamente de un optoacoplador. Este optoacoplador está marcado como Power On. La fuente de alimentación cuenta con 4 optoacopladores. Uno en la fuente de standby, que ya revisamos. Otro optoacoplador es conocido con el nombre de Power On, el PH6103. Otro es conocido con el nombre de AC Off Detect. Otro optoacoplador es el de 12 voltios, regulación de 12 voltios. Pues bien, nuestro optoacoplador PH6103, marcado como Power On, se va a encargar del encendido de la fuente. Para esto, este optoacoplador recibe por su terminal número 2
la orden de encendido vía el MOSFET Q6201. Y este Q6201 recibe la orden directamente de una terminal muy importante en nuestra fuente, de la terminal número 1 del conector CN6201. Recuerden ustedes que en este conector venía una terminal marcada como Power On. Por aquí metimos los 3 voltios que provenían de nuestro multímetro para hacer pruebas. En realidad, y ya en el televisor, la orden de Power On viene del microcontrolador. Entonces, por aquí entran los 3 voltios. Estos 3 voltios van a ser llevados directamente hacia nuestros transistores, al MOSFET Q6201, de ahí al optoacoplador que ya hicimos mención, el optoacoplador Power On, y de ahí continuará su camino para activar al transistor Q6103 y activar al transistor Q6102, que a su vez, al cerrarse, va a permitir que el voltaje que entrega standby pase hacia la pata número 8 del integrado. Si el voltaje de alimentación en la terminal número 8 está presente, entonces debo de verificar que por la terminal número 7 salgan pulsos que activen al MOSFET. Ahora, hay una regla para verificar los circuitos integrados que se utilizan en las fuentes de alimentación conmutadas, los cuales tienen al switchador externo. Yo sé que el switchador está externo porque si observo, veo al MOSFET aquí. El MOSFET está afuera. Entonces yo puedo comprobar el funcionamiento de este integrado verificando los pulsos por la terminal número 7. Y hay una regla. La regla dice, si quieres comprobar que el circuito integrado está funcionando correctamente, conecta a la salida tu multímetro o tu osciloscopio y verifica que existan ráfagas de pulsos. La ráfaga de pulsos o ráfagas de pulsos se presenta en la terminal número 7 del integrado, siempre y cuando esté alimentado naturalmente este IC. Si llega la alimentación a la terminal número 8 del circuito integrado, este deberá de funcionar y yo puedo comprobar que está operando siempre y cuando por la pata número 7 salgan pulsos de activación para el MOSFET que se encuentra en la parte superior. Este tipo de integrados se puede verificar su funcionamiento colocando el multímetro a la salida y aplicando polarización. Si está presente los pulsos ráfaga o ráfagas de pulsos en la pata 7 cuando yo alimento, significa que el integrado está bien. Esta prueba la haremos más adelante cuando tratemos el tema de inversores. Les recomiendo en todo momento, si ustedes no cuentan con el manual de servicio o el diagrama, recurran a los datasheet o hojas de datos técnicos. Les recuerdo que en la hoja de datos técnicos o datasheet vamos a encontrar información muy valiosa. En este caso, en el datasheet de este integrado, el FA5501, información que descargué de internet en forma gratuita, puedo ver cómo el voltaje de CA pasa por este puente rectificador, de aquí a un transformador, hay un MOSFET, un rectificador de salida, un capacitor de filtro y el voltaje sale. Esto es un diagrama de aplicación. O sea que si yo no contara con el diagrama de este equipo y tuviera que repararlo y sé que no funciona el PFC porque mido a la salida del filtro y el voltaje no se dobla cuando la fuente está encendida, este diagrama me podría ser de mucha utilidad para reparar el equipo porque me permite ver conexiones de las terminales de este integrado. Esas son las hojas de datos técnicos o datasheet que usted va a poder descargar gratuitamente de internet y que le servirá como herramienta para el servicio. Si el integrado está bien polarizado y entrega pulsos y nuestro PFC no funciona,
es momento de verificar al MOSFET. Es momento de quitar a este transistor y efectuar pruebas, porque probablemente sea el elemento que se encuentra dañado. Aquí tengo al transistor del PFC, que es un transistor MOSFET. Si deseo comprobarlo, necesito retirarlo del circuito. Una vez que ha sido retirado, voy a tomar mi multímetro digital, el cual debe de estar en una escala elevada de 200 megohmios. Al multímetro le voy a colocar sus puntas, las cuales van a ir negativo, positivo, y el negativo lo voy a conectar a la terminal source. Recuerden ustedes que los MOSFET tienen source, drenador y compuerta. Source, drenador y compuerta. Entonces, el negativo va a ir a source, el positivo del multímetro va a ir a drenador. Y en este momento, con el dedo, juntando el gate con el positivo, disparo. Con negativo y compuerta, apago. Nuevamente, positivo, compuerta, disparo. Negativo, compuerta, apago. De esta forma, yo estoy comprobando que este MOSFET se está activando, se está disparando y se está apagando. Esta es una prueba rápida y práctica que el MOSFET se encuentra en buen estado. Si estuviera en mal estado, entonces voy a proceder a reemplazarlo en mi fuente de alimentación. Recuerden que podemos dar por concluida la reparación del PFC siempre y cuando yo aplique la orden de encendido o power on y tenga un voltaje de 380, 390 voltios en la salida. Esto me indica que si el capacitor de salida del PFC, que es mi capacitor C6502, existe un voltaje doblado, un voltaje de línea doblado, entonces se encuentra en buen estado mi circuito de PFC. En el siguiente capítulo vamos a analizar la estructura del regulador principal, también conocido con el nombre de regulador primario.